Entonces estamos hablando de una causa incausada. Y esto se conoce con el nombre Dios. Luego, Dios existe. Entonces, eso, si se establece que Jesús es Dios encarnado, pues el cristianismo es la religión verdadera y todas las demás religiones del mundo no son la religión verdadera. Y ahí me encuentro con que la única de las diversas opciones disponibles para cubrir ese estándar es una iglesia con un magisterio que sea realmente vinculante. Y eso es lo que tiene el catolicismo. Ergo, el catolicismo corresponderá a la verdadera iglesia. Bien, entonces llegados a este punto, Dante, ¿qué es la trilogía apologética que has llevado a cabo en tu trabajo intelectual, y valga la redundancia, trabajo intelectual apologético desde tu proceso de conversión? Cuéntanos, mi hermano, cuál es esta trilogía y, digámoslo así, hacer como un camino de por lo menos uno o dos argumentos de cada uno de estos eslabones apologéticos, dado que si de pronto hay alguien viendo, obviamente no vamos a poder acotar todas las dudas y objeciones que pueda tener alguien en este momento, pero que si por ejemplo en este momento hay un ateo, que pueda ver que hay razones para que obviamente se considere de manera coherente y racional el teísmo. Y aparte de esto, siguiendo la línea de la trilogía, bueno, si ya hay una persona que cree, pero que por ejemplo es un deísta, que piensa que jamás el Señor se ha revelado a su creación o que pertenece a cualquier otro tipo de religión no cristiana, bueno, que se pongan a plantearse de manera clara y coherente el cristianismo. Y de la misma manera, si es un cristiano bien intencionado viendo esta transmisión hoy o más adelante, que se puedan dar cuenta de que hay una iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Dante, ¿qué es esta trilogía y cómo la abordamos? Bueno, la trilogía apologética mía está estructurada, digamos, de forma externa, pública, en términos de libros. Mi libro Dios existe, mi libro ¿Cuál es la religión verdadera? Y más recientemente, mi libro ¿Cuál es la iglesia verdadera? El primer paso de esta trilogía es establecer el teísmo a nivel filosófico, es decir, que es verdad la proposición de que Dios existe. Por avanzar un argumento, prefiero hacer uno más o menos rápido que hacer dos demasiado mal, ¿no? Entonces, porque son 3 niveles y si multiplicamos son 6 argumentos, entonces ya es muy amplio, ¿no? Pero voy a básicamente presentarlos, ¿no? A ver, en el caso de la existencia de Dios, podemos partir de la constatación de que en el mundo existen relaciones de causa-efecto. O sea, esto es una verdad de la razón natural, no necesitas ser creyente, no hay que citar la Biblia, etcétera, ¿no? Algunos ridiculizan mi postura a veces como que yo, cuando estoy ante un auditorio secular para demostrar algo, voy a pasarme a citar la Biblia o decir Cristo, Cristo y te tienen que convertir. Es una total ridiculización. Quien conozca seriamente y con honestidad mi trabajo sabe que la metodología que yo sigo es que si estoy en un auditorio secular o en un contexto secular, como por ejemplo un debate universitario sobre la existencia de Dios, no le voy a citar Levítico o Gálatas. Lo que voy a hacer es dar argumentos con filosofía y ciencia. Dicho esto, entonces, podemos partir de la verdad de razón natural que podemos aceptar creyentes y ateos de que hay relaciones de causalidad en la naturaleza, en el mundo, en la realidad. Luego, estas relaciones de causa-efecto implican que si vemos un efecto, ha de haber una causa. Ahora bien, esta causa puede a su vez ser causada o no ser causada. Si esta causa que causó el efecto es causada,
Entonces retrocedemos a una causa, de esa causa. Y esa causa anterior, también podemos preguntarnos de ella, ¿esta causa es causada o no es causada? Y si no es causada, perdón, si es causada, tendríamos que retroceder a una tercera. Y así sucesivamente, porque siempre podríamos preguntarnos, ¿y cuál es la causa? Y si hay una causa antecedente, no necesariamente en un sentido temporal, puede ser también en un sentido lógico u ontológico. Si vamos así atrás a causas antecedentes, 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 para que se dé un efecto, tendría que pasar, por decirlo así, una infinita serie de causas. Pero un proceso infinito no puede pasar, no puede terminar, porque el infinito por definición es interminable. Entonces se sigue que tiene necesariamente que haber una causa primera. Es decir, una instancia, un ser, que es causa de otros, pero que él mismo no es causado por uno antecedente. Entonces estamos hablando de una causa incausada. Y esto se conoce con el nombre de Dios. Luego, Dios existe. Ahora bien, un deísta podría decir, bueno, pero uno puede creer en una causa incausada que está allí, pero no le importa nuestra vida, ni qué hacemos con nuestra vida, ni nada de eso. Entonces, no tiene ningún efecto práctico sobre cómo vivimos. Bueno, eso ya nos lleva al asunto de la religión, o sea, de la relación del hombre y Dios, religión, relación, ¿no? Que se asocia dentro de cierta línea etimológica al latín religare, que quiere decir reunir, volver a ligar, eso es una relación. Entonces, alguno podría, claro, decir, bueno, existe un Dios allá y punto, y a mí qué me importa y el que le importa mi vida. Es simplemente una causa incausada metafísica. Entonces, eso nos lleva al segundo nivel de apologética, que es la cuestión religiosa, y que tenemos que se va a defender específicamente la proposición de que el cristianismo es la religión verdadera. Y básicamente para probar esto, basta y sobra comprobar que Jesucristo es Dios encarnado. Si Jesucristo es Dios encarnado, fin de la historia, el cristianismo es la religión verdadera. O sea, el Islam, que te dice que simplemente Jesús es un profeta más, un profeta importante y todo eso, pero un profeta más y un ser humano y no Dios encarnado, el Islam sería falso. El judaísmo, en tanto divergente del cristianismo, en tanto hay un rechazo de Jesús como el Mesías, sería falso. El hinduismo, que no da ningún lugar a Cristo o le da lugares raros como un elemento más dentro de un conjunto de dioses o encarnaciones o reencarnaciones, pues tampoco vendría al caso, y similar cosa podría suceder con el budismo, más aún si consideramos las líneas de budismo no teísta. Entonces, eso, si se establece que Jesús es Dios encarnado, pues el cristianismo es la religión verdadera y todas las demás religiones del mundo no son la religión verdadera. Lo cual no quita que pueda haber elementos de verdad en otras religiones. De nuevo, hay gente que como no puede enfrentar mi postura, nomás hace caricaturización de mi postura y me caricaturizan como que yo dijese o implicase que no puede haber elementos de verdad en otras religiones. O sea, yo junto con San Justino Mártir y con el magisterio de la iglesia, sin problemas afirmo que hay semillas de logos, que hay elementos de verdad en otras religiones. Pero si vamos a hablar de esas religiones específicas en cuanto tales como verdaderas, o sea, estas religiones no tienen elementos de verdad que sean contrarios a la fe cristiana. O sea, no te pueden decir ninguna cosa que sea verdadera en esas religiones y que sea contraria a la fe cristiana. Y al mismo tiempo, cualquier cosa de verdad que tengan, la van a tener de modo parcial y combinado con errores, y no van a tener la plenitud propia de la religión cristiana. Así que con propiedad podemos hablar distintivamente del cristianismo como la religión verdadera, sin que por ello no pueda haber elemento de verdad en otras religiones. Es como, por ejemplo, si yo digo, esta es la auténtica marca de mayonesa y doy una marca de mayonesa, así que es la clásica que más se consume en un país, por decirlo así, o la marca tradicional que se valora, eso no quita de que haya otras mayonesas por ahí que puedan tener clara, huevo, elementos similares, elementos químicos similares de la fórmula, pero no son la mayonesa de la marca de tradición, por decirlo así, ¿no? Luego, si establecemos que el cristianismo es la religión verdadera, viene la cuestión de ya, pero de entre las religiones pero dentro del cristianismo hay un montón de grupos que proclaman ser el verdadero y pleno cristianismo. ¿Cuál de todos ellos tiene la razón? Y ahí la respuesta es que hay que buscar el estándar de Cristo, cuáles son las características que dio Cristo sobre cómo sería una iglesia establecida por él.
siendo que él estableció una iglesia. Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Más allá de las discusiones sobre la identidad de Pedro, que ni siquiera eso se necesita entrar en este punto, basta y sobra con que Jesús dijo, edificaré mi iglesia. O sea, habló específicamente de edificar y de una iglesia en singular. Luego, esta iglesia tiene que tener la característica de unidad, porque él dijo, mi iglesia. Y por lo tanto, ese es el estándar que he de buscar. También él orando al Padre, en Juan capítulo 17, dice, te ruego, Padre, que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. En consecuencia, teniendo en cuenta el principio de unidad, yo tengo que decir, ¿cuál de todos los grupos cristianos disponibles tiene una visión fuerte del principio de unidad y puede plasmar el principio de unidad tal como lo ve Cristo? Y dentro de esa unidad hay que considerar la unidad doctrinal, porque la unidad de la que Jesús habla en Juan 17 no es simplemente una unidad de que la gente se quiere mucho, aunque tenga creencias distintas. Porque Jesús y el Padre, porque él habla de su unidad con el Padre, no es simplemente una unidad de amor, pero que ellos tienen discrepancias doctrinales, pero las dejan de lado porque son discrepancias doctrinales que no importan, ¿no? O sea, el Padre y el Hijo están en una misma mente, ¿no? En consecuencia, la unidad de la iglesia tiene que ser una unidad doctrinal también. Y ahí me encuentro con que la única de las diversas opciones disponibles para cubrir ese estándar es una iglesia con un magisterio que sea realmente vinculante. Y eso es lo que tiene el catolicismo. Ergo, el catolicismo corresponderá a la verdadera iglesia. Por tanto, Dios existe. Una maravilla. Y hoy en día escucharlo, ergo, la Iglesia Católica es la verdadera, ya es una maravilla completa. Yo esta trilogía la veo muy bonita en el sentido, por ejemplo, tomando una analogía como El Señor de los Anillos. Uno ve, por ejemplo, en la 1 del Señor de los Anillos, bueno, ¿de qué se trata todo esto? En la 2, bueno, ¿cuál es el camino que estamos siguiendo? Lo mismo que con el libro, entonces, ¿Dios existe? Luego, entonces, ¿cuál es la religión verdadera? Y al final, en El Señor de los Anillos, el final de la trilogía es coronar al rey. Y yo creo que este final de la trilogía, con cuál es la iglesia verdadera, yo creo que cuando nosotros demostramos cuál es la iglesia verdadera, no estamos haciendo otra cosa que coronar al rey, coronar a Jesucristo, porque como muchas otras veces y en otros videos lo ha dicho incluso el mismo Dante, nosotros no estamos por el solo Cristo, nosotros estamos por el todo Cristo. Y es un Cristo con cabeza, es un Cristo con cuerpo, con iglesia, con mamá, con santos, con papa y con magisterio. ¿Qué dice O mi sea, hermano? un rey con reino. Exacto, un rey con reino. Amén. Una maravilla. Bueno, Dante, Porque ¿cómo cuando se hace? habla del Sí, reino, cuando se habla del reino muchas veces se piensa solo en el fin último de los días, en que estarán los elegidos, los salvados y no sé cuántos. Y no, o sea, el reinado de Cristo es a lo largo de la historia. Y la expresión de su reino previo a la conclusión escatológica es la iglesia, ¿no? Entonces, exacto. hablar de Cristo sin iglesia o simplemente con una cosa desestructurada de miembros invisibles por aquí y por allá es negar un concepto fuerte de reino y nosotros no le vamos a negar eso a Cristo.